El sol proyectaba un resplandor dorado sobre el complejo de apartamentos de lujo, sus rayos danzando en la superficie de una piscina resplandeciente. Las risas de los niños resonaban de fondo, mientras las familias se relajaban en las sillas de sol, bebiendo bebidas frías y hojeando revistas. El aire zumbaba con la energía despreocupada de una tarde perfecta de verano. En medio de la tranquila escena, David, un hombre negro alto y bien vestido, de poco más de 30 años, descansaba en un rincón sombreado junto a la piscina. Tenía puestos los auriculares y un libro descansaba sobre su regazo, siendo el epítome de la calma en medio del suave caos a su alrededor. David no era ajeno a esa piscina. Era parte de las comodidades de la comunidad, incluidas en su contrato de arrendamiento. Sin embargo, al mirar brevemente hacia arriba para observar el cielo despejado, notó una figura acercándose. Ahí estaba Karen. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello rubio recogido en un moño apretado, vestida con un cubresol blanco y pulcro que contrastaba fuertemente con la ropa de baño casual a su alrededor. Su expresión reflejaba una actitud de derecho, los labios apretados mientras sus ojos afilados escaneaban el área. No pasó mucho tiempo antes de que su mirada se posara sobre David, deteniéndose un momento demasiado largo. No sonrió ni asintió, como se hace cuando se saluda a un vecino. En cambio, frunció el ceño, su juicio claramente visible en su rostro. Karen caminó sin decir palabra entre los demás residentes, deteniéndose junto a un grupo de amigos que charlaban cerca del borde de la piscina. Se inclinó para susurrar algo, y la actitud relajada del grupo cambió. Un hombre negó con la cabeza, desestimando sus preocupaciones, pero Karen no parecía disuadida. Sus ojos se volvieron nuevamente hacia David, estrechándose ligeramente. Ajeno a la mirada escrutadora, David pasó la página de su libro, absorto en la historia. Pero a su alrededor, la atmósfera comenzó a cambiar. Karen se quedó con los brazos cruzados, su postura firme, como si hubiera asumido el rol de vigilante no oficial de la piscina. La soleada tarde comenzó a sentirse menos, como un retiro, y más como la calma antes de la tormenta. La actitud de Karen era difícil de ignorar, una mezcla de arrogancia y agresión silenciosa que se filtraba por la atmósfera, normalmente serena. Se mantenía rígida, con los brazos cruzados mientras observaba a David con un escrutinio implacable. Su expresión oscilaba entre el desdén y una curiosidad exagerada. Sus ojos se deslizaban desde el rostro de David hasta el libro que tenía en las manos, y de nuevo, como si intentara armar una narrativa imaginada sobre él. ¿Qué era lo que tanto captaba su atención? No era el libro, ni la calma confianza con la que ocupaba su espacio. Era algo mucho más insidioso, algo que no tenía nada que ver con las acciones de David y todo que ver con los prejuicios de Karen. Para ella, él no encajaba. Era un rompecabezas que pensaba que tenía que resolver, una anomalía en el ordenado mundo que creía controlar. Karen comenzó a moverse, lentamente al principio, tejiendo entre las tumbonas y los bañistas. Se inclinó para hablar con un par de mujeres que charlaban sobre bebidas frías. Su voz era baja, pero sus gestos la delataban. Un sutil movimiento de cabeza hacia David, una ceja levantada. Las mujeres intercambiaron miradas incómodas y luego lo miraron a él. Una negó con la cabeza y se alejó, sin querer involucrarse en las dramatizaciones de Karen. Pero la otra asintió levemente, como si para complacerla. Alentada, Karen continuó su silenciosa campaña, sembrando semillas de duda donde quiera que se detenía. Murmuraba frases sobre seguridad y reglas, su tono empapado de una falsa preocupación. Era una actuación diseñada para presentarse como la protectora, la guardiana de un espacio sobre el que no tenía autoridad. Sus palabras susurradas no traían hechos, traían insinuaciones, cargadas con el peso de sus prejuicios. Mientras tanto, David seguía sin darse cuenta de las maquinaciones de Karen, inmerso en su libro y en el ritmo relajante del día. Sin embargo, a su alrededor, la energía cambió sutilmente. Una pareja lo miró, su charla relajada se desvaneció en murmullos. Un joven con el teléfono en mano pareció dudar, sus ojos se movían entre Karen y David. La armonía de la tarde se había interrumpido, sus grietas ensanchándose con cada palabra susurrada por Karen. Karen se acercó a David con la certeza que da el creer estar por encima de cualquier cuestionamiento.
Sus sandalias golpeaban el concreto, cada paso cargado de propósito y autoridad autoasignada. De pie frente a él, carraspeó ruidosamente, su sombra cayendo sobre su libro. David levantó la mirada, sorprendido al principio, pero su sorpresa dio paso rápidamente a la calma al quitarse un auricular. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su tono educado pero cauteloso. Los labios de Karen se apretaron en una línea fina. Solo me preguntaba, comenzó, su voz rebosante de falsa civilidad, si vives aquí. Sabes, esta es una piscina privada. David parpadeó, sin saber cómo responder a la absurdidad de la pregunta. Sí, vivo aquí, dijo claramente, sentándose un poco más erguido. Señaló hacia el edificio detrás de él. He sido residente por más de 2 años. Karen no se movió. En su lugar sus ojos se entrecerraron, como si intentara diseccionar sus palabras en busca de alguna mentira. Bueno, no me eres familiar, dijo cruzándose de brazos. Y nunca te he visto en ninguna de las reuniones comunitarias. David sonrió débilmente, resistiendo la tentación de poner los ojos en blanco. No soy fan de las reuniones comunitarias, respondió. Sacó su llavero del bolsillo y lo levantó para que ella lo viera. Esto debería aclarar cualquier confusión. Karen apenas echó un vistazo al llavero antes de desdeñar con desdén. Eso no prueba nada, gruñó. Por lo que sé, podrías haberlo robado a alguien. Su voz se hizo más aguda, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los bañistas cercanos. Creo que deberías irte antes de que llame al administrador del edificio, o peor, a la policía. La calma de David comenzó a tambalear, pero mantuvo la compostura. Se levantó lentamente, ahora a la altura de los ojos de Karen, y la miró fijamente con determinación tranquila. No creo que entiendas, dijo, su voz firme. Este es mi hogar, no me voy a ir. El rostro de Karen se sonrojó, su condescendencia dando paso a la ira. Retrocedió un poco, pero no se apartó, su voz elevándose con cada palabra. Si no deberías estar aquí, te haré sacar, declaró, mirando alrededor como si buscara apoyo. Pero los otros residentes que habían estado observando se quedaron en silencio. Sus expresiones una mezcla de incomodidad e incredulidad. La tensión en el aire era palpable, y David se dio cuenta de que esto no era un malentendido. Era algo mucho más profundo. Karen no solo cuestionaba su presencia, cuestionaba su derecho a existir en un espacio que tenía todo el derecho de reclamar. Y no iba a ceder. El área de la piscina se había vuelto inquietantemente silenciosa, el habitual zumbido de risas y conversaciones reemplazado por el bajo murmullo de incredulidad. Los vecinos que habían estado descansando momentos antes, ahora se movían incómodos en sus asientos, sus miradas oscilando entre Karen y David. Algunos intentaron ignorar la escena que se desarrollaba, bajando la cabeza o pretendiendo revisar sus teléfonos. Otros se miraron entre sí, sus frentes arrugadas, traicionando su incomodidad. Pero ninguno se adelantó a intervenir. En la esquina, una joven con un teléfono de un brillante color rosa comenzó a grabar discretamente, con la cámara dirigida lo suficiente como para captar la confrontación sin llamar la atención. Otro hombre, sentado al otro lado de la piscina, abrió la aplicación de su cámara, su rostro una mezcla de enojo y lástima mientras capturaba el creciente discurso de Karen. Sabían lo que estaba pasando, un momento que más tarde podría ser cuestionado, diseccionado o incluso negado si no había evidencia para respaldarlo. Karen, ajena a la resistencia silenciosa que se estaba formando a su alrededor, continuó, su voz elevándose con indignación. «Esto es ridículo», espetó, haciendo un gesto hacia David como si fuera una distracción no deseada. «Necesitamos al administrador de la propiedad aquí ahora. Si realmente vives aquí, no te debería importar demostrarlo de nuevo». David respiró profundamente, su paciencia agotándose. «Ya te mostré mi control remoto», dijo firmemente. «¿Qué más quieres? ¿Mi contrato de arrendamiento? ¿Una declaración notariada?» Los ojos de Karen se entrecerraron. «No me hables de forma irónica», respondió. «Si eres un residente real, no te molestará que el administrador venga a resolver esto». Sacó su teléfono y comenzó a marcar. Su voz se elevó mientras describía la situación de manera exagerada, pintándose a sí misma como la residente preocupada que protegía a la comunidad de un presunto intruso.
Los murmullos entre los vecinos se hicieron más fuertes, y una pequeña multitud comenzó a reunirse a distancia. Susurros como, ¿cuál es su problema? Y él siempre está aquí. ¿Por qué lo está acosando? Flotaban en el aire. Sin embargo, nadie se atrevió a confrontar directamente a Karen. El peso de la situación estaba claro. No se trataba solo de una piscina. Se trataba de poder, prejuicio y la audacia de una mujer para desafiar la existencia de alguien en un espacio que tenía todo el derecho de ocupar. David permaneció firme en su lugar, su mandíbula apretada pero su postura inquebrantable. Miró a los que observaban, reconociendo su presencia en silencio. Sabía lo que estaba pasando, y ellos también. Cuando Karen terminó su llamada, sonrió triunfante, como si la victoria ya fuera suya. La piscina, que antes era un santuario de relajación, se había convertido en un escenario para un conflicto tan injusto como innecesario. La voz de Karen era fuerte y segura de sí misma, mientras levantaba el teléfono a su oído. El brillo de sus uñas cuidadas atrapando la luz del sol. Sus palabras, claras y deliberadas, cortaban los murmullos de la multitud creciente. Sí, me gustaría reportar a un intruso, dijo, su tono lleno de urgencia. Hay un hombre aquí en la piscina. No debería estar aquí, y se niega a irse. Me preocupa que se ponga agresivo. El corazón de David se hundió cuando escuchó el giro deliberado en sus palabras, su intento calculado de retratarlo como una amenaza. Se mantuvo sentado, su cuerpo rígido, aunque su mente corría a 1000 por hora. No había hecho nada malo. Lo sabía, y en el fondo, Karen probablemente también lo sabía. Sin embargo, también era dolorosamente consciente de cómo estas situaciones podían escalar, de cómo las suposiciones podían volverse peligrosas rápidamente. La multitud alrededor de la piscina se había agrandado, su incomodidad colectiva pesando en el aire. Algunos susurraban incrédulos, sus voces demasiado bajas para ser escuchadas, mientras otros simplemente miraban, sus teléfonos listos para documentar lo que percibían como un momento crucial. Una joven le murmuró a su madre, «Esto no está bien», pero su madre solo negó con la cabeza, instándola en silencio a no involucrarse. David tomó una respiración profunda y se levantó, sus movimientos lentos y deliberados. No quería darle a Karen ninguna razón para seguir retorciendo su narrativa. «No tienes que hacer esto», dijo, su voz calma pero firme, el peso de la contención claro en sus palabras. «Ya te mostré mi prueba. Esto es innecesario». Karen ni siquiera lo miró. En su lugar dio la vuelta, continuando su conversación con el despachador. «Ahora se está levantando», dijo, echando un vistazo por encima de su hombro y lanzando una mirada fulminante en dirección a David. «Sí, por favor envíen a alguien rápidamente». Colgó dándose la vuelta para mirarlo con una sonrisa triunfante. «La policía resolverá esto», declaró, cruzando los brazos como si ya hubiera ganado. La compostura de David permaneció intacta, pero un destello de miedo cruzó su rostro. Un miedo que no pudo esconder por completo. Sabía lo que esto podría significar. Sus años viviendo como hombre negro, en un mundo que a menudo se apresuraba a juzgarlo, le habían enseñado que hasta el más mínimo error podía tener consecuencias graves. Movió su peso mirando hacia la puerta de la piscina, como si esperara oír las sirenas en cualquier momento. La tensión era palpable, el aire pesado con miedos no dichos y preguntas sin respuesta. Karen se mantenía erguida, su postura de autocomplacencia mientras escaneaba la multitud, desafiando a cualquiera que la contradijera. Mientras tanto, David apretó los puños a sus lados, no por ira, sino por un silencioso y desesperado esfuerzo por mantener el control. A lo lejos, débil pero inconfundible, el sonido de las sirenas comenzó a crecer más fuerte. La multitud se tensó al unísono, sus ojos saltando entre Karen, David y la puerta de la piscina. David tomó otra respiración profunda, su pecho subiendo y bajando con un ritmo medido. No dejaría que ella lo rompiera, pero el conocimiento de lo que podría venir a continuación pesaba sobre él. El agudo llanto de las sirenas cortó el aire veraniego, silenciando los suaves murmullos de la multitud. El rostro de Karen se iluminó de satisfacción cuando el coche patrulla se detuvo junto a la acera, sus luces rojas y azules lanzando destellos rítmicos sobre el área de la piscina. Se erguió un poco más,
su confianza creciendo como si los refuerzos hubieran llegado solo para su beneficio. Dos oficiales salieron del coche, sus movimientos deliberados pero medidos. Uno era un hombre alto, de mediana edad, con una expresión de seriedad, mientras que el otro, más joven y vacilante, observaba la escena con curiosidad. La tensión en el área de la piscina había alcanzado su punto máximo, y los oficiales entraban al centro de ella. Karen no perdió tiempo. Caminó hacia ellos con un sentido exagerado de urgencia, sus gestos teatrales mientras señalaba directamente a David. «¡Es él!», exclamó, su voz alta e insistente. «Ese hombre está invadiendo. No debería estar aquí y cuando le pedí que se fuera, se negó. Ha estado actuando de forma sospechosa y me temía que pudiera volverse violento». Los oficiales intercambiaron una mirada rápida, el oficial senior levantando una ceja ante la entrega dramática de Karen. Al volverse hacia David, se acercaron cautelosamente, sus ojos escaneando su postura y el área que lo rodeaba. David permaneció inmóvil, sus manos visibles a los lados, su rostro tranquilo pero con una tensión silenciosa que solo aquellos que prestaran atención podrían ver. «Señor», comenzó el oficial senior, su voz firme pero neutral, «hemos recibido un reporte sobre un posible intruso. ¿Le importaría explicar su presencia aquí?» David respiró lentamente, su voz firme mientras hablaba. «Soy residente aquí», dijo, sacando su llavero de su bolsillo y extendiéndolo. «Esta es mi casa. Estaba sentado junto a la piscina leyendo cuando esta mujer», echó una mirada breve a Karen, «se me acercó y me acusó de no pertenecer aquí». Karen interrumpió antes de que los oficiales pudieran responder, su voz aguda. «Está mintiendo. Cualquiera podría conseguir uno de esos llaveros. Solo mírenlo. ¿Acaso parece alguien que vive aquí?» El oficial más joven frunció ligeramente el ceño ante sus palabras, su mirada oscilando entre Karen y David. La multitud alrededor de la piscina se volvió inquieta, su incomodidad evidente en sus susurros y el suave clic de los teléfonos grabando el encuentro. David miró a los ojos del oficial superior, su voz tranquila pero con el peso de su frustración. «Puedo mostrarles mi identificación y mi contrato de arrendamiento. He vivido aquí por más de 2 años y no entiendo por qué está pasando esto». El oficial asintió, su expresión inescrutable. «Vamos a revisarlo», dijo, haciendo un gesto para que David mostrara los documentos. Pero incluso mientras hablaba, estaba claro que la tensión en el aire no solo se trataba de los hechos. Se trataba del peso de las suposiciones de Karen, de su convicción de que solo su palabra debía ser suficiente para cuestionar la presencia de alguien. Karen permaneció al margen, con los brazos cruzados y una expresión de autosuficiencia. Para ella, la llegada de los oficiales era una validación de su autoridad, una prueba de que tenía el poder de dictar quién pertenecía y quién no. Pero los murmullos crecientes de los testigos sugerían una verdad diferente, una incomodidad creciente con el espectáculo que se desarrollaba ante ellos y la flagrante injusticia de todo. Los movimientos de David fueron deliberados, una calma medida que ocultaba la tormenta de emociones que giraba debajo de la superficie. Metió la mano en su bolso, sacando su billetera con la misma precisión cuidadosa que alguien podría usar al desactivar una bomba. Cada gesto era deliberado, cada acción diseñada para estar por encima de reproches. Lentamente entregó su licencia de conducir y una copia doblada de su contrato de arrendamiento al oficial superior. «Esto debería aclarar cualquier confusión», dijo David, su voz firme, aunque el más leve temblor delataba el peso del momento. El oficial desdobló el documento. Sus ojos lo examinaron cuidadosamente antes de mirar de nuevo la identificación de David. Todo estaba allí: la dirección, su nombre, su foto, una confirmación sólida e indiscutible de su derecho a estar exactamente donde estaba. El oficial asintió, un pequeño reconocimiento que no borraba por completo la tensión que aún flotaba en el aire. Karen, a unos pasos de distancia, cruzó los brazos con fuerza. Su rostro se torció en una máscara de irritación, como si la verdad sobre la residencia de David fuera solo una molestia para su narrativa. «Bueno», interrumpió, su voz aguda y defensiva, «eso no significa nada. Podría haber falsificado esos papeles, o tal vez está ocupando ilegalmente el lugar. ¿Cómo sabemos realmente?»
El oficial más joven vaciló, frunciendo el ceño mientras miraba entre Karen y David. La multitud se había quedado en silencio ahora, su atención colectiva centrada en el próximo movimiento de los oficiales. La tensión era tan densa que parecía que se podría cortar con un cuchillo, cada segundo estirándose como una eternidad. El oficial superior, sin embargo, cambió de peso. Una chispa de escepticismo cruzó su rostro mientras volvía a mirar a Karen. Señora, dijo con un tono medido pero firme, su documentación está en orden. Está claramente listado como residente. ¿Hay algo más en lo que se basa para hacer estas afirmaciones? Karen titubeó, su boca abriéndose y cerrándose mientras buscaba palabras. Su usual confianza vaciló bajo la escrutinio, aunque rápidamente se recuperó, reafirmándose con indignación. Solo digo que no cuadra. Nunca lo he visto aquí antes. Claramente está tratando de causar problemas. David soltó un suspiro silencioso, su mirada fija mientras encontraba los ojos del oficial más joven. He hecho todo lo posible para demostrar que soy quien digo ser, dijo, su voz baja pero decidida. ¿En qué momento la sospecha de ella deja de ser mi responsabilidad para disiparla? El oficial más joven vaciló, claramente desconcertado por la pregunta. Sus ojos se movieron hacia la multitud creciente. El juicio silencioso en los rostros de los presentes era inconfundible. Parecía entender, en algún nivel, que la escena que se estaba desarrollando no solo trataba de un hombre en una piscina, sino de algo mucho más profundo, algo mucho más inquietante. El rostro de Karen se enrojeció de ira, pero su terreno empezaba a resquebrajarse. La verdad, clara e indiscutible, comenzaba a pesar más que sus acusaciones sin fundamento. David permaneció calmado, su postura digna, como recordando a todos los presentes que, por más que ella intentara disminuirlo, él no se dejaría mover. Los ojos de Karen se movieron rápidamente del oficial que sostenía los documentos de David a la creciente multitud, su irritación desbordándose en desesperación. Enderezó los hombros y puso las manos en las caderas, su voz cortando los murmullos a su alrededor. «¡Falsificados!», exclamó, su tono elevándose con cada sílaba. ¿Esos papeles podrían ser fácilmente falsos? ¿De verdad creen que está diciendo la verdad solo porque les entregó un papel impreso? El ceño del oficial superior se frunció, pero antes de que pudiera responder, Karen giró sobre sus talones, dirigiéndose a la multitud como si quisiera conseguir su apoyo. «Quiero saber, ¿alguien de aquí lo conoce? ¿Alguien lo ha visto antes?», exigió, su voz subiendo con cada palabra. «Está tratando de engañarnos a todos. No pertenece aquí». Los murmullos entre los testigos crecieron, pero no eran lo que Karen esperaba. Algunos negaron con la cabeza incrédulos ante su audacia, mientras otros susurraban entre ellos, sus rostros marcados por la incomodidad y el enfado silencioso. Un hombre cerca del borde de la piscina murmuró, «Ha ido demasiado lejos», pero permaneció donde estaba, observando atentamente. Karen, sin desanimarse, siguió insistiendo. «Solo estoy velando por la seguridad de esta comunidad», gritó, lanzando un gesto dramático hacia David. «¿Y si es peligroso? ¿Y si está aquí para causar problemas? ¿Se supone que debemos quedarnos sentados y dejar que esto pase?» David permaneció inmóvil, su exterior tranquilo, ocultando el torbellino de emociones dentro de él. Ya había escuchado este tipo de acusaciones antes, envueltas en la fina máscara de preocupación, pero impregnadas de prejuicio. No dijo nada, negándose a dignificar la creciente histeria de Karen con una respuesta. Su silencio, su compostura, solo parecían exasperarla aún más. «¿Por qué nadie está haciendo nada?», gritó Karen, su voz quebrándose bajo el peso de su frustración. «Él está jugando con todos ustedes. He vivido aquí por años y nunca lo había visto antes de hoy. Eso debería decirles algo». Los oficiales se miraron, el más senior claramente cansado del desahogo de Karen. «Señora», comenzó, su tono firme, «los documentos que ha proporcionado son legítimos y no hay evidencia de ningún delito aquí. Le sugiero que se retire y nos permita manejar esta situación». Pero Karen no escuchaba. Su mirada volvió a David, su rostro una máscara de determinación obstinada. «Esto no ha terminado»,
siseó, su voz temblando con una mezcla de rabia y humillación. La multitud, ahora más grande y más vocal, la observaba con una mezcla de desdén e incredulidad. Las acusaciones de Karen, antes confiadas y autoritarias, ahora sonaban vacías, su tono estridente traicionando la fragilidad de sus afirmaciones. Sin embargo, a pesar de las grietas en su fachada, se negaba a ceder, aferrándose a la idea de que su versión de la realidad debía prevalecer, incluso cuando el peso de las pruebas y el escrutinio público se volvían en su contra. Justo cuando la confrontación estaba a punto de desbordarse, una nueva voz cortó la tensión. ¿Qué está pasando aquí? El gerente de la propiedad, un hombre bien vestido de unos 40 años llamado Mr. Bennett, se acercó con una mezcla de autoridad y preocupación. Su presencia pareció calmar momentáneamente a la multitud, e incluso Karen vaciló, su fanfarronería cediendo ante una fachada de civilidad fingida. «Gracias a Dios que está aquí», dijo Karen corriendo hacia él con una exagerada sensación de alivio. «He estado tratando de explicar a estos oficiales que este hombre no pertenece aquí. Él dice que es residente, pero algo en su historia no tiene sentido. Lo confirmará, ¿verdad?». Las cejas de Mr. Bennett se fruncieron mientras miraba a David y luego a los oficiales. «¿David?», preguntó, su voz teñida de sorpresa. «¿De qué se trata esto?». David ofreció una leve sonrisa cansada. «Aparentemente Karen no cree que viva aquí, aunque he mostrado pruebas». Llamó a la policía. Karen intervino antes de que Mr. Bennett pudiera responder. «Solo estoy tratando de proteger nuestra comunidad», exclamó, su voz tomando un tono indignado. «Nunca lo había visto antes, y no parece que pertenezca. ¿Cómo puedes estar seguro de que está diciendo la verdad?». La expresión de Mr. Bennett se endureció. «Puedo estar seguro porque David, de hecho, es residente aquí», dijo, su tono firme. «Ha vivido aquí durante más de 2 años y es uno de los inquilinos más respetuosos y ejemplares que tenemos». Un murmullo recorrió a la multitud, algunos asintiendo, en acuerdo silencioso, otros intercambiando miradas sabias. Karen, sin embargo, no estaba lista para ceder. «Bueno», tartamudeó, «¿cómo sabemos que no te ha engañado? Tal vez ha estado falsificando documentos todo este tiempo. Quiero decir, no sabes de lo que son capaces personas como él». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más afiladas y reveladoras de lo que Karen había intencionado. Un silencio cayó sobre la multitud, e incluso los oficiales se vieron sorprendidos. La expresión de Mr. Bennett se volvió glaciar. «Karen», dijo lentamente, su voz cortante, «esta conversación ya no se trata de la seguridad de la comunidad. Se trata de tu prejuicio». Antes de que Karen pudiera responder, una voz desde la multitud rompió el silencio. «Por supuesto, está haciendo esto otra vez», dijo una joven adelantándose. Era Sara, una vecina que había estado observando la escena en silencio con una mezcla de frustración y exasperación. «Ya ha hecho este tipo de tonterías antes. Todos aquí lo saben». La cabeza de Karen se giró hacia Sara, su rostro una máscara de indignación. «¿Perdón?», dijo, su voz temblando de rabia. Sara cruzó los brazos y se mantuvo firme. «No actúes sorprendida, Karen. ¿Recuerdas el verano pasado, cuando acusaste a la nueva familia del edificio C de colarse al gimnasio? Tuvieron que traer todo su expediente de arrendamiento solo para que los dejaras en paz». Algunos murmullos de acuerdo recorrieron la multitud, alentando a Sara. «¿Y qué pasa con el repartidor al que hostigaste por merodear en el estacionamiento? Solo estaba esperando que alguien recogiera su paquete». La fachada de Karen se desmoronó aún más, mientras más vecinos comenzaban a asentir y a intervenir, contando incidentes donde Karen había atacado a personas, siempre a minorías, con acusaciones infundadas. El peso colectivo de sus relatos recaía sobre ella, despojándola de cada capa de su cuidadosamente construida autocomplacencia. «Eso no es cierto», espetó Karen, su voz estridente y desesperada. «Solo estaba siendo cautelosa. Alguien tiene que velar por la seguridad de este complejo». Pero la multitud ya no le creyó. Los murmullos se convirtieron en un desacuerdo abierto, y los intentos de Karen de defenderse sonaban más vacíos con cada segundo que pasaba. La mujer que antes había llamado a la policía con tanta confianza,
ahora estaba expuesta, su prejuicio desnudo para que todos lo vieran. David permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. No dijo nada. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. No necesitaba defenderse. El derrumbe de Karen era prueba suficiente de la verdad. El peso de los relatos de los vecinos, combinado con sus acusaciones crecientes, finalmente había roto la falsa fachada de sus intenciones. Karen, ahora visiblemente alterada y acorralada, miró a la multitud antes de bufar indignada. «Esto es ridículo», murmuró, girándose. Pero el daño ya estaba hecho. Su autoridad, su credibilidad y su reputación yacían en ruinas a sus pies. El oficial senior se enderezó, su mirada aguda mientras se dirigía a Karen. «Señora», dijo, su voz estable pero autoritaria, «ha hecho acusaciones graves aquí, y las pruebas no parecen apoyar sus afirmaciones. ¿Puede explicar por qué estaba tan segura de que el señor Wilson no pertenecía?» Los ojos de Karen se movieron nerviosamente por la multitud, buscando apoyo, pero los rostros que la miraban eran una mezcla de desaprobación y desdén. Tragó saliva. Su valentía se desmoronaba bajo el peso del escrutinio. «Yo solo estaba mirando por la comunidad», tartamudeó, su voz perdiendo la confianza de antes. «No me parecía familiar, y pensé...». El oficial levantó una ceja, su expresión inflexible. «¿Pensaste qué, exactamente?» Karen vaciló, presionando sus labios en una línea delgada. Sabía que estaba acorralada, pero su indignación no le dejaba admitir la derrota. «Pensé que no pertenecía aquí», soltó, su voz elevándose a la defensiva. «Míralo, no parece el tipo de persona que viviría en un lugar como este». La multitud jadeó audiblemente, la confesión flagrante colgando en el aire. Una ola de murmullos barrió a los observadores, incredulidad y indignación, rippling hacia afuera como una piedra caída en agua quieta. Una voz se elevó por encima del resto, aguda y clara. «¿Quieres decir por qué es negro?». La cara de Karen se puso roja como el fuego, y tartamudeó en respuesta, pero el daño ya estaba hecho. Su prejuicio, antes velado, ahora estaba completamente expuesto para que todos lo vieran. La mandíbula del oficial senior se apretó y miró a su compañero más joven, quien se veía visiblemente incómodo. «Señora», dijo el oficial de mayor rango, su tono ahora más frío, «lo que acaba de admitir es inaceptable. Llamar a la policía sobre alguien basándose en suposiciones infundadas y prejuicios personales no solo está mal, sino que también es un mal uso de los recursos de la fuerza policial». Karen abrió la boca para protestar, pero el oficial la interrumpió. «Eso es suficiente», dijo firmemente. «Ha dejado claro su posición y tomaremos las acciones correspondientes». Dirigiéndose a David, la expresión del oficial de mayor rango se suavizó y suspiró. «Señor Wilson», dijo, «quiero disculparme en nombre mío y de mi compañero por la forma en que se manejó esta situación. Deberíamos haber abordado esto de manera diferente y darle el beneficio de la duda desde el principio». David asintió lentamente, su compostura inquebrantable, aunque el peso de la disculpa era evidente en sus ojos. «Gracias», dijo en voz baja, su tono tranquilo pero resolutivo. Mientras tanto, Karen permaneció congelada en su lugar, su indignación reemplazada por miedo mientras el oficial le dirigía la palabra nuevamente. «Señora, se le está citando por presentar un informe policial falso», dijo con tono firme. «Además, estoy notificando a la administración de la propiedad que se le prohíbe el acceso al lugar. Ya no es bienvenida aquí». La multitud estalló en murmullos de aprobación, algunos vecinos aplaudiendo en apoyo de la decisión. El rostro de Karen se contorsionó en una máscara de incredulidad y humillación. «No pueden hacerme esto», chilló, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El señor Bennett dio un paso adelante, su expresión imperturbable pero firme. «Sí, pueden», dijo, «y lo están haciendo». Sin opciones, Karen dio media vuelta y se marchó furiosa, su partida recibida con aplausos silenciosos de algunos vecinos y sonrisas aliviadas de otros. A medida que los oficiales se marcharon y la tensión comenzó a disiparse, David regresó a su silla junto a la piscina. Sus vecinos se acercaron uno por uno, ofreciéndole palabras de apoyo y disculpas en voz baja
por no haber intervenido antes. Gracias, dijo David a ellos, su voz firme pero amable. Significa mucho escuchar eso. La piscina retomó su ritmo habitual, risas y charlas llenando nuevamente el aire. David se colocó nuevamente los auriculares y abrió su libro, reclamando la paz que le había sido robada. Al voltear la página, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Se había mantenido firme y la verdad había prevalecido. A medida que el polvo se asentaba y la multitud seguía allí, David se tomó un momento para reunir sus pensamientos. El peso de la tarde descansaba sobre sus hombros, pero también sentía un impulso de resolución. Poco a poco se puso de pie y se dirigió al grupo de vecinos, su voz firme pero cargada de emoción. Esta no es la primera vez que estoy en una situación como esta, comenzó, su mirada moviéndose por las caras que tenía frente a él. Pero no importa cuántas veces suceda, no se vuelve más fácil. Que te cuestionen por simplemente existir en un espacio al que perteneces, por tener que demostrar una y otra vez que tienes derecho a estar aquí, te desgasta. La multitud permaneció en silencio, su enfoque colectivo en David mientras continuaba. Lo que ocurrió hoy no se trata solo de mí, se trata de algo más grande. Se trata de las suposiciones que llevamos, los prejuicios que no siempre reconocemos, y el coraje que se necesita para enfrentarlos. Tenemos que ser mejores, todos nosotros. Su voz se volvió más firme, más resuelta. No me mantuve firme hoy solo por mí. Lo hice por todos los que alguna vez se han sentido como si no pertenecieran por la forma en que se ven, por cómo hablan o de dónde vienen. No podemos dejar que el prejuicio pase desapercibido, no aquí, ni en ningún lado. Las palabras de David hicieron eco en los presentes. Una mujer se secó una lágrima, mientras un joven asentía solemnemente. La multitud parecía cambiar, la incomodidad y tensión transformándose en determinación silenciosa. La resiliencia no se trata de mantenerse en silencio frente a la injusticia, concluyó David. Se trata de hablar, levantarse y negarse a dejar que el odio gane. Espero que hoy sirva como un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de una comunidad mejor y más justa. La multitud comenzó a dispersarse, sus expresiones pensativas mientras intercambiaban palabras de apoyo entre sí. Algunos vecinos se acercaron a David para ofrecer disculpas, agradecimientos o simplemente un apretón de manos. La tensión inicial había dado paso a un sentido de comprensión colectiva, un pequeño pero significativo paso hacia la sanación. David regresó a su silla junto a la piscina, el espacio ahora sintiéndose diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque él lo había reclamado. Mientras se acomodaba en su lugar, el sol comenzaba a ponerse más bajo en el cielo, proyectando una luz dorada y cálida sobre el agua.